Noticias, integramos al análisis del maestro Tulio Salanueva, él es experto en el Sistema Nacional Anticorrupción. Le recuerdo, el tema del día de hoy aquí en Mega Noticias, en nuestra barra de análisis, es impunidad en las extorsiones. Nuestro tema general, extorsiones, el impuesto de la delincuencia. Maestro Tulio Salanueva, gracias y muy buenas tardes. Hola Marta, gracias por la invitación. Siempre un placer estar en tan importante medio de comunicación. A tus órdenes. Muchas gracias, maestro Tulio. Aquí analizando justamente el tema de la impunidad, que justamente sabemos que la impunidad es prácticamente pues el permiso para seguir cometiendo los delitos. Y en este tema de las extorsiones, pues es muy importante tomar en cuenta los datos. La encuesta nacional de victimización, que habla de la cantidad de delitos, primero, que no se denuncian, porque uno ve la percepción de inseguridad y luego cuando se va a los delitos de extorsión que se denuncian, pues se hace chiquitita la cifra, pero de ahí a las carpetas de investigación y de ahí a las sentencias, pues vamos ahora sí que prácticamente a verlas con lupa, ¿no? Un impuesto negro, Marta, como bien acabas de señalar, una cuestión que lacera a los mexicanos y que por supuesto preocupa a los ciudadanos de a pie como nosotros. Como tú bien mencionas, sin ir más lejos, estimada Marta, yéndonos exclusivamente a las cifras oficiales, 9 de cada 10 delitos de extorsión no son denunciados ante las autoridades competentes. ¿Y esto por qué? ¿Cuál es la razón fundamental? La primera y la más importante, que no hay confianza en las autoridades. Y la segunda, como bien acabas de mencionar, que desafortunadamente no se llega a un procedimiento o un proceso judicial en el que se reparen los derechos lesionados de la víctima. Es en verdad un elemento preocupante que la extorsión sea uno de los delitos menos investigados, insisto, menos investigados según cifras oficiales, y que por supuesto no lleguen a una reparación del daño a las víctimas. Que aquí el diagnóstico pues lo tenemos claro, están sucediendo las extorsiones en el país, están creciendo de forma importantísima. Yo veía ese aumento de un año a otro del 78% y me parece que es un tema que se está normalizando en el país. Todos sabemos que sucede, lo saben las autoridades, lo viven los comerciantes, pero todos entramos en una cadena de delito. ¿Pero podemos responsabilizar a las víctimas? Por supuesto que no, estimada Marta. Creo que las víctimas, como bien lo señala el término, son solo un elemento más de este delito y desafortunadamente sí hay un responsable. La falta de recursos que tiene el gobierno, la falta de preparación de los elementos que investigan este delito y por supuesto las grandes cantidades que emplea ya el crimen organizado, porque efectivamente les genera una importante cantidad de recursos este delito de extorsión. Sin ir más lejos, podemos ver las estadísticas, las investigaciones que hacen órganos oficiales, en las que desafortunadamente aparece y arroja que desde los propios reclusorios, desde casas de seguridad, se está llevando a cabo este tipo de delitos. La extorsión, ni más ni menos, es un delito doméstico que no necesita de gran tecnología para llevarse a cabo, de mucha pericia, por supuesto, del sujeto activo de este delito, y que desafortunadamente se considera un delito económico hoy por hoy. ¿Por qué? Porque lo que se busca es obtener recursos, es obtener dinero a través de llamadas telefónicas, a través de mensajes de extorsión, de presión, para que la víctima se deshaga de cantidades importantes de dinero. A ver, maestro, aquí entender un poquito, ahorita creo que es muy importante esto que menciona, delito económico cuando solamente se ha dado, digamos, el hecho de voy y te vendo protección y voy y te cobro cada vez que, cada plazo, me parece que es cada mes, etcétera, en fin, eso no es lo importante, pero reiteradamente y cotidianamente se va y se cobra. Se convierte en otro tipo de delito cuando el crimen, esta persona dejó de pagar y el crimen ejecuta la amenaza, ahí ya es otro delito. ¿Pero tiene que existir eso para que se consolide como delito penal? Okay. Por supuesto, en primer lugar está la extorsión, pero sabemos que la delincuencia, cuando no obtiene el resultado requerido, recurre a otros métodos. Efectivamente, el homicidio, las lesiones, el secuestro, pueden ser un delito secundario derivado de la propia extorsión y de las amenazas
que se llevan a cabo por parte de estos miembros de la delincuencia que llevan a cabo el delito. Aquí otra cosa importante, decía maestro que tiene que ver con la falta de recursos y la falta de capacitación. Mi punto, déjeme, perdón, que lo dé, pero me parece que sí es parte, una de las razones, pero también creo que la autoridad es omisa no solamente por falta de capacitación o de recursos, me parece que se convierte en cómplice porque baja los brazos, me parece que se queda a ver lo que está sucediendo, pero no con voluntad de solucionarlo. Efectivamente, desafortunadamente la omisión en que incurren las autoridades es un elemento que lleva a que este delito se multiplique. Todas las veces que un delito se comete y que los delincuentes, los sujetos activos del mismo, se percatan de que no va a ser castigado, da lugar a la multiplicidad de las conductas y es precisamente uno de los elementos más importantes. Pero voy más allá, estimada Marta. Si tú revisas las cifras oficiales, la cifra del gobierno, las cantidades que da el INEGI, podemos observar que 9 de cada 10 delitos no son denunciados y esto se debe efectivamente a la falta de infraestructura de la autoridad, a la falta de recursos, a la falta de medios económicos, inclusive a la falta de personal. Si tú vas a un ministerio público, son horas o días en los que tarda en levantar una denuncia y aunado a esto no hay un resultado rápido, contundente, en el que, como te decía yo, el sujeto afectado obtenga un beneficio, un retorno económico de las cantidades que la extorsión produce. Esto es lo que multiplica el delito y que hace que sea cada vez más difícil, tanto para la autoridad como para los ciudadanos, el poder denunciarlo y, por supuesto, combatirlo. Digamos que el Estado, los diferentes niveles de gobierno se saben pues vulnerables, incapaces en materia de investigar, etcétera, y bajan los brazos, me parece. Pero aquí algo importante, y no sé si usted tenga conocimiento, yo me imagino que sí, del camino que se sigue cuando una extorsión, un derecho de piso, se convierte en un crimen, ya sea el haber quemado el negocio, el haber matado a los empleados o a los clientes o bien al dueño. ¿Qué pasa con esa investigación? ¿Cómo se sigue ese camino? Y de ahí, ¿cuántos han sido resueltos? ¿Qué estadísticas tenemos de ello? Y castigados. Mira, como bien señalaste, se convierte en una cuestión estadística. Para el crimen organizado es importante ejemplificar. Es necesario que aquellas personas que no pagan el derecho de piso se sepan vulnerables ante la delincuencia y, por lo tanto, ante la omisión o la negativa de cumplir con este impuesto negro, se recurre a este tipo de delitos, al homicidio, a las amenazas, al secuestro. Cuando esto sucede, generalmente las procuradurías de todo el país, inclusive la Procuraduría Federal, turnan los expedientes a las oficinas de alto impacto de los delitos. Y es solo de esta manera, desafortunadamente, cuando ya un delito trasciende más allá de la extorsión, cuando se le da un cauce de investigación. Y en estos casos la cifra disminuye un poco, pero tomemos en cuenta que es desafortunadamente únicamente en los casos en el que el delito trasciende y va más allá de la simple extorsión. Podemos decir que es una extorsión no consumada la que desafortunadamente da lugar a un delito de alto impacto que es investigado ya de manera más profunda por las procuradurías del país. Así es, y que hay que decirlo, y hablando de esto que estábamos mencionando, maestro Tulio Salanueva, experto en el Sistema Nacional Anticorrupción, pues de este permiso que significa la inacción gubernamental, la incapacidad gubernamental por las causas que nos explicaba usted, pues de seguir delinquiendo, y no solamente de estos grupos del crimen organizado, el narcotráfico. Yo leía en una investigación periodística respecto a este tema de la extorsión y el cobro de delito de derecho de piso, que incluso, por ejemplo, hay una colonia en Cancún, allá en Quintana Roo, que es considerada la más peligrosa, en donde los jóvenes, pues como ven la impunidad en la que opera el crimen, pues ellos ya también están cobrando derecho de piso para las familias, para que puedan salir de sus casas, les cobran 500 pesos a la semana. A mí me parece que eso debería ser una gran alerta para la autoridad.
El mundo al revés, como bien acabas de decir, pero no solo eso, como yo te decía, en los reclusorios, desafortunadamente ya se ha convertido en un sistema. Se rentan los teléfonos celulares, se permite por parte de las autoridades penitenciarias que se cree esta industria de las llamadas telefónicas. ¿Cuántas veces en los hogares no recibimos una llamada o 2 llamadas al día en el que nos prometen algún servicio, en el que nos realizan alguna amenaza y desafortunadamente en la mayoría de los casos solo se convierte en una razón para pedir dinero a costa de un ilícito? Esto es preocupante, es una cuestión que lacera, insisto, a los hogares mexicanos y que debería de convertirse ya hoy por hoy en un asunto de seguridad nacional para la autoridad no solo investigadora, sino para aquellos juzgadores que revisan diariamente este tipo de ilícitos y que por supuesto deberían de imponer penas mucho más severas a este tipo de delincuentes. Así es, porque estamos hablando en una de las formas más extremas, que es el cobro de derecho de piso, pero tiene usted toda la razón, desde esas llamadas que nos llegan, desde esos correos fraudulentos, desde esos mensajes que ofrecen empleos en empresas muy conocidas y que a la mera hora son trampas y extorsiones, en fin, todo eso de lo que se valen los delincuentes y que los ciudadanos comunes y corrientes, pues nos tenemos que quedar callados porque pues la autoridad tiene los brazos abajo ante lo que no puede solucionar. Muchísimas gracias, maestro Tulio Salanova, experto en el Sistema Nacional Anticorrupción. Gracias, Marta, siempre a tus órdenes. Un saludo.